tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Dentro de la agenda política de Carlos Ramírez tenemos este tipo de intercambios en mesas redondas con invitados especiales para comentar la coyuntura política del momento. Y en este momento, el día de hoy, hoy jueves, prácticamente se perfiló ya casi oficialmente Manlio Fabio Beltrones Rivera como candidato único a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Esta es una presidencia de un nombramiento que tiene enormes significados, enormes implicaciones, y para ello contamos con la presencia aquí del doctor Rafael Abascal, que él es jefe del Departamento de Análisis Político de lo que es el portal y el proyecto Indicador Político. Rafael, bienvenido. Carlos. Buenos días. Muchas gracias. Pues a ver, significado de la llegada de Beltrones. Bueno, tú coincides en un momento crucial de recomposición de las fuerzas políticas, de prácticamente la mitad del mandato de Enrique Peña Nieto, después de las elecciones federales intermedias, donde el Partido Revolucionario Institucional junto con el Verde logran mayoría en la Cámara de Diputados, y que de alguna forma el PRI, al separarse de la figura presidencial, logra este éxito electoral. Y a partir de la elección de julio pasado, pues la perspectiva ni más ni menos es el 2018, pasando por un año dificilísimo que será el año que entra. Estamos en medio... Por elecciones de gobernador, ¿no? Elección de gobernadores, que son 14, y que además en estas hay, no recuerdo ahorita muy bien, pero hay por lo menos 2 gubernaturas que se van a elegir por muy corto tiempo para empatarlas al Puebla y Veracruz, tengo entendido. O Puebla y Tamaulipas, no recuerdo bien. Veracruz. Sí. Entonces eso implica pues un gobernador de 2 años, que es inusual, y fundamentalmente el 2018. Bueno, y la aduana de la gobernatura del Estado de México 2017. Impresionante, que esa es una de las preocupaciones fundamentales del presidente Peña Nieto, antes de llegar al 18. Bueno, se había perfilado en un ambiente, al ser electo el actual presidente y todavía presidente del CEN del PRI, César Camacho Quirós, como diputado federal, y que también se va a la secretaria como diputada federal, pues venía la sucesión. Entonces, en esto pues venían todos una serie de rumores, de tendencias políticas, una enorme cantidad de editorialistas y articulistas especializados decían que no había cabida en esa posición más que una gente cercana al presidente. Y recientemente se hizo la gran reunión priista de celebración del resultado de las elecciones y de encuentro con el presidente de la República. Esta celebración, pues hubo muy pocas gentes que presentaron, pero dentro de las gentes que presentaron fue el diputado Manlio Fabio Beltrones, y evidentemente ganó el aplausómetro. Aún así, en el discurso del presidente habló que él veía un partido en el futuro moderno, que manejara bien los medios sociales, las cuestiones de las redes, un partido que invitara a los jóvenes, que atrajera a los jóvenes, un partido joven. Y entonces, dentro de los muchos atributos que tiene Manlio Fabio Beltrones, no está ese perfil de juventud. Bueno, coincido con esa parte, no es un perfil de juventud, ni es un perfil cibernético. Sin embargo, creo que de todos es el que más pudiera dejar que el PRI caminara por ese carril. Así es, y con cierto nivel, vamos a llamarle así, con cierto nivel de independencia. En un ratito hablaremos de estas relaciones, cómo se han venido dando del presidente cuando es del PRI y los presidentes del PRI. En ese sentido, también otra de las cosas que se manejaba, de que
Manlio Fabio Beltrones despertaba muchos temores y pocos sentimientos amistosos entre el primer grupo del presidente, incluyendo al presidente. Pero al primer círculo, el primer círculo que lo rodea, lo que llaman la burbuja de los pinos. Inclusive, muchas gentes pensaban de que uno de los que se podría haber inscrito hacia la presidencia del partido, aunque no cumpliera ni los requisitos ni los méritos, sería Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia. Entonces, en este ambiente de indecisiones y todo esto, las gentes que hablaban de que sí llegaría Manlio Fabio Beltrones era pensando en cómo Peña Nieto tomó de manera pragmática la decisión de quién sería el gobernador hace años en el Estado de México. El método mexiquense. El método mexiquense. Es decir, que escoge no al que gana, no al que él quiera, no sino al que garantice la victoria. Sino al que garantice. Y en ese sentido, pues se fue por una gente que no era tan cercana a él, pero que sí, por las encuestas y por lo recogido en los grupos de opinión de los círculos cercanos, era la gente Erubiel Ávila que tuviera la mayor posibilidad de ganar la gubernatura. Y eso fue lo que privó. El pragmatismo. Él sabía que para meter a Aurelio Nuño tenía que alterar requisitos del partido, de militancia, de altura, de recorrido de puestos de elección popular, toda una serie de elementos que Aurelio Nuño, aunque es un joven político y brillante, no tenía. Y se fue por una fórmula muy interesante, que es toda la experiencia de Manlio Fabio Beltrones, una experiencia de una larguísima trayectoria, muy diversa. Jugó un papel muy importante en el área de gobernación, en el área de seguridad nacional, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador, ha ido integrándose y siendo parte fundamental de diferentes camadas de grupos políticos que han ido partiendo a través del tiempo. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de Manlio Fabio para colocarse en esta perspectiva prácticamente de fórmula única inscrita en el partido, o sea, una fórmula de unidad, fue el hecho de que él se hizo cargo de la elección en Sonora, donde la candidata priista no tenía en las encuestas ni una ventaja, sino al contrario, muchas veces se encontraba abajo, y logró un triunfo con bastante distancia, que hizo ver que la operación política de Manlio Fabio era muy buena. El candidato del PAN le invirtió recursos al por mayor para tratar de ganar esa candidatura. El gobernador Padres abiertamente le puso recursos, infraestructura y todo eso para que ganara el candidato del PAN. Y con todos estos recursos, el apoyo del gobernador y todo, Manlio Fabio logró revertir eso, y eso es la parte fundamental que lo hace estar en un momento clave. Bueno, la otra parte, complementando esta que tú señalas, es que Beltrones pertenece a un grupo político, por llamarle de algún modo, tradicionalista o histórico. Él se formó con Gutiérrez Barrios, uno de los, además de policía político, uno de los políticos más tradicionalistas dentro de la clase gobernante entonces, y de Luis Donaldo Colosio. Él, a pesar de ser economista y de pertenecer en su momento, hace 20 años, a la clase dirigente viniendo de los jóvenes, él se creció creando a su alrededor grupos de políticos. Hay que tomar en cuenta
que en cuanto a fractura de configuración intelectual y de profesión de los dirigentes, con Salinas pasan de los políticos a los administradores tecnócratas. Así y hasta la fecha seguimos en esa etapa. El presidente Peña Nieto, digamos, es como el representante de una nueva generación, por la juventud, de políticos, aunque más bien a nivel muy local, muy regional, que fue el grupo Atlacomulco. Entonces, este mensaje que deja subyacente el presidente es: pone a alguien con fuerza propia, pone a alguien con capacidad, con grupo, pone a un político que a su vez jalará a otros políticos, porque desde más o menos Salinas, 1992, cuando sale Colosio para la Secretaría de Desarrollo Social y de la Presidencia de la República, la dirección del PRI pues era subsidiaria, era paralela, nadie la tomaba en cuenta, los presidentes cambiaban de presidente del PRI como se cambiaban corbata, para bien o para mal, no había una constancia y el partido se fue un poco marginando, en el entendido además de que ideológicamente el PRI fue cambiando hacia una ideología muy amorfa. Entonces, esa es otra parte del perfil que viene en la representación de Beltrones. La siguiente pregunta es, bueno, ya sabemos a qué viene, ya sabemos cuál es su agenda política de corto plazo, pero el 2018, ¿Beltrones es o no es precandidato para el 2018? Pues mira, yo creo que... Precandidato. Precandidato. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mucho va a depender de que tiene que pasar aduanas que son importantes, no son menores. El año que entra habrá 12 procesos electorales difíciles, muchos de ellos son gubernaturas. En el siguiente año, en el 17, también hay 6 procesos electorales, entre ellos la gubernatura del Estado de México, y que una vez sorteando todos estos elementos, es evidente de que Beltrones, con ese crecimiento y esa consolidación como gran gente que al interior del partido, su primera declaración es de la unidad, él es de la unidad, pudiera colocarse en una situación privilegiada, porque del otro lado de los digamos aspirantes que existen dentro del gabinete, pues van atados a los éxitos o fracasos que tenga la administración del presidente. A los fracasos o fracasos o fracasos. No tiene ningún éxito. Entonces, la situación económica, yo pienso en alguien que se le ve como un agente, digamos, natural que pudiera suceder a Peña, que sería el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ante la situación económica global e interna del país y el tipo de toma de decisiones que él ha ido tomando en este trayecto, la reforma fiscal, y ahora viene un proceso que va a ser durísimo ante los gobernadores y presidentes municipales, que es el presupuesto con base cero. Lo va a poner... hay dos aspectos, lo va a poner en una situación que tiene un doble filo de la navaja. Por una parte, todos los gobernadores tendrán que pasar por él para negociar el presupuesto. Pero ante la escasez del presupuesto y la situación económica de los motores tradicionales que impulsan la economía de este país, empezando por Pemex, no están funcionando. Y los recortes, ha habido 3 recortes, 2 recortes. Ahí va a haber un problema en el sentido de que la situación económica, las perspectivas no son buenas. En el mejor de los casos se llegará a resultados muy magros que no le van a poner una plataforma de lanzamiento adecuada. Yo creo que ahí está el enorme desafío que va a tener naturalmente Peña Nieto, que va a querer controlar la elección del 18, pero que en el grupo cercano no vemos personajes fuertes. Osorio Chong no termina de mostrar sus bondades y su talento político.
muchas veces opacado por otros miembros del gabinete. Y comentaba yo ahora, antes de esta participación en televisión de Indicador Político, contigo, Carlos, de que en un resumen que estaba yo viendo de cómo se van registrando las participaciones en la prensa y en actividades públicas, la exposición a los medios de Osorio Chong es del 43%. Y la exposición en los medios de Luis Videgaray es de 82%. Esto quiere decir que el doble. Eso quiere decir, por cada participación de Osorio hay 2 participaciones de Videgaray. Entonces, yo entiendo que si no hay una transformación económica, una bonanza en donde los mexicanos veamos que nuestro salario está bien, no hay creación de empleos, si hubiera creación de empleos, baja de los precios, etcétera, etcétera, una situación diferente con control de la inflación y tasas de interés adecuadas, un tipo de cambio adecuado, entonces sí tendría enormes posibilidades Videgaray. Y eso pues lo va a determinar este camino, que sería 2 años a la presidencia en un entorno internacional también muy difícil. De modo que ahí vemos esta situación que se está dando. De cualquier forma, el presidente Peña ha optado por la solución pragmática que le quedaba bajo el modelo del Estado de México, pensando de que en el trayecto él pueda dirigir y contar con la lealtad de Mario Fabio Beltrones. Y sí cuenta la lealtad, yo entiendo que la lealtad partidaria, pero es una gente que ha mostrado personalidad propia, intereses propios. Yo creo que en estos últimos prácticamente 3 años que están concluyendo en septiembre de la diputación de Mario Fabio Beltrones, pues vemos grandes acuerdos en circunstancias muy difíciles, en circunstancias muy adversas, de sacar adelante reformas constitucionales, algunas leyes secundarias, de manera exitosa para el partido y en coyunturas francamente difíciles. Mira, viene en efecto, como tú dices, una situación muy difícil, el entorno no es el mejor, las tendencias tienden más bien, tanto en lo político como en lo económico y lo social, a una agudización de los conflictos. Ahora, tenemos un elemento político que ya es una variable importante, que es el espacio de los medios. El espacio mediático, lo mismo los medios escritos, medios electrónicos, que los medios de las redes sociales, donde inclusive hay mayor dinamismo que en los propios periódicos. No están controlados, cada quien puede hacer lo que tengan que hacer. La sola irrupción de Beltrones en política, y más que en política, en el espacio político de la presidencia del PRI, pues desequilibró el ambiente. Surge Beltrones, se posiciona de un espacio y en términos de atención, pues ya Videgaray y Osorio pasaron a un segundo plano, por las razones no de ellos. Un poco están jugando el 2018 a la vieja escuelita, decir hay que ser obedientes con el presidente, no hay que aparecer, por aquí todo es mediático. Entonces tenemos a Beltrones en un lado ya muy posicionado, tenemos en el Beltrones que para mí su fuerza importante, además de su personalidad, es el manejo de la coalición dominante del PRI, que andaba suelta. Mencionabas tú, gobernadores. ¿Cómo negociaban los gobernadores? Pues tenían que hacer cola en los pinos, hacer antesalas en Hacienda, llamar al secretario de Gobernación para que por favor los atendiera. El presidente del PRI tiene que negociar con gobernadores para dar voto a los diputados. Entonces, la coalición dominante que va a manejar Beltrones es gobernadores, diputados, senadores, asambleístas, corporaciones, grupos de interés, grupos de presión, sector privado y estructura partidista. Es una posición muy fuerte que, aunque la maneja para el presidente, tendrá que tener efectos en la relación de los otros precandidatos que tendrán, a diferencia de Beltrones, que será puro positivo, ahí tendrán puro negativo. Ahora, frente a este ambiente mediático, esa es no incógnita, yo veo ahí sobresaltos muy fuertes, se va a desatar una guerra
porque Videgaray y Osorio, que quieren ser candidatos, pues están viendo un gran adversario que se puede posicionar, que es Beltrones. Y aunque el presidente le diga, tú no vas a hacer, las circunstancias lo van a colocar, y punto, por la posición y su fuerza política. Entonces va a haber una guerra en las élites políticas dentro del sistema y dentro de la coalición que gobierna como el presidente de la República y el presidente Peña Nieto, entre unos que van a querer disminuir al otro o van a querer buscar su propio espacio. Entonces el proceso de sucesión, si se tranquiliza un poco con una figura de control político en el PRI, se desequilibra por la competencia. Porque tú mencionabas muy bien, Videgaray tiene dos negativos, que es tres: crecimiento económico bajo, que no va a subir, impuestos que han causado irritación en todos los sectores, y presupuesto base cero, que implica una renegociación política que no la están haciendo. Están renegociando números, no política, y los presupuestos, tú sabes, es política pura. En el caso de Osorio tiene el problema de seguridad, que no tiene para cuándo resolver, y el problema político y social, que no le da por la falta de autoridad para imponerse a gobernadores. Entonces viene una guerra en el gabinete por el 218. Así es. Yo creo que es evidente de que yo decía al inicio de esta entrevista de que César Camacho Quirós, el actual presidente del PRI, del grupo mexiquense cercano a Peña, mantuvo una independencia en la campaña partidaria, en donde nunca se mencionó al presidente, nunca se alabó al presidente ni sus políticas, se limitó a hacer los planteamientos del partido, políticos, ideológicos, y que eso fue lo que le permitió alcanzar la meta de éxito que se habían planteado, que es tener mayoría en la Cámara. Yo creo que ahora esta decisión la tiene que tomar el presidente, forzada por los hechos, y aquí es la gran oportunidad política de que coinciden en de que el PRI tiene que conservar el poder político que tiene actualmente y ampliarlo a las gubernaturas que van a estar en disputa el año que entra. Yo diría un ejemplo sería Puebla, que se dio la alternancia del PRI a y que es el gobernador es precandidato presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle. Exactamente, y esto vendría a ser una cuestión importante. Entonces es evidente de que el grupo presidencial quiere que el partido avance, porque si no avanza no hay 18. Si hubiera fracasos no hubiera 18. Y como tú lo señalabas bien, esta amplísima perfil político de Manlio Fabio Beltrones, de haber pasado por prácticamente todas las partes de la administración pública federal y de los cargos políticos, lo hace tener y comprender muy bien a los gobernadores, a los presidentes municipales, buena relación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Al término de sus gestiones en cada uno de estos periodos, inclusive los miembros de la oposición le han reconocido su trabajo. Entonces esto es que el PRI, como tú decías, de esta cuestión de haberse desfigurado y perdido personalidad e importancia, adquirió un papel importante con César Camacho, y en esta etapa crucial de la coyuntura estratégica hacia el 2018, yo creo que Manlio Fabio Beltrones garantiza el volver a tomar las redes políticas y hacer política. Y yo creo que si Manlio Fabio Beltrones primero consolida de unidad, como él lo ha planteado en su primer discurso el día de hoy, de que él era una gente que creía en la unidad y que sería ese su insignia, si él logra conjuntar al partido, pues va a ser un poderoso elemento que lo va a llevar de manera importante al 18, en donde pasando el 16, que son etapas difíciles, y el 17, la situación del 18 caerá por su propio peso entre un grupo y el otro. Bueno. Resumiendo entonces,
La situación política cambia, el escenario político cambia con el nombramiento de Beltrones. El presidente de la República hace una jugada política de largo plazo. Evidentemente, será el arranque formal por parte del gobierno de la República de que el 2018 será una prioridad. Muchas gracias, Rafael. Seguiremos platicando aquí la próxima semana. Muchas gracias. Para continuar analizando la agenda política en Indicador Político Televisión. Les agradezco mucho su atención y nos seguiremos viendo a través de este canal.